En este video, por medio de preguntas y respuestas, nos propondremos tratar de explicar lo que es el texto y el discurso. Entonces, ¿qué más, Juan Camilo? ¿Qué más, Nicolás? ¿Cómo ¿Todo bien? estamos? Entonces, bueno, ¿qué es el discurso, Juan Camilo? Bueno, pues entendemos que el discurso es un evento comunicativo, social, realizado pues por individuos con ciertas características lingüísticas, fundamentado por el interés, ¿sí? Digamos, el ejemplo es el interés que yo tengo de asistir a cierto discurso sobre algo, o un discurso simplemente es esta conversación es un discurso. Es un discurso. Entonces es porque a usted le interesa lo que yo le voy a contar y a mí me interesa lo que usted me va a contar. Entonces eso ya se hace parte, ya se llama un discurso. Igual hay varias clasificaciones porque para que sea discurso, para que no se quede nomás en lengua, tiene que tener una serie de especificaciones, de normas, de reglas. Entonces ya se le puede llamar que es un discurso. Una de estas reglas es que tiene que ser estructurado, tiene que ser fundamentado el discurso para que no se quede nomás en lengua. Ahí nos damos cuenta que la lengua restringe al discurso. Ahí ya es cuando hay varias vertientes del discurso, que puede ser el discurso periodístico, el discurso, no sé, en clase. O sea, tú no vas a utilizar el mismo discurso en clase, un profesor no lo va a utilizar que con los alumnos, no sé, ya en el patio o fuera del salón, ya es otro tipo de discurso. O poniendo, Porque digamos, el en específico un amigo y un alumno. Exactamente, porque el discurso también está condicionado por el contexto. Bueno, un tipo de discurso es el discurso transoracional. Este es un tipo de discurso que no necesariamente tiene que estar enlazado por muchas oraciones. El mensaje de prohibición de no fumar. O prohibido fumar. De prohibido fumar. Usted con estas dos palabras, usted ya sabe como qué hay detrás de todo eso y del por qué no puede fumar en este establecimiento. Entonces, el prohibido fumar me estaría diciendo, en este lugar está prohibido fumar. Exactamente. No necesariamente tiene que ser muy Tiene largo. que ir toda la Es el discurso transoracional. Bueno, Nicolás, entonces pues yo ya le hablé un poco sobre qué es el discurso, algunos componentes del discurso. Cuénteme usted sobre el texto. Bueno, ¿Qué hay sobre el texto? En primera definición, el texto fue definido como, y abro comillas, secuencia bien formada de oraciones ligadas que progresan hacia un fin. Cierro comillas. Esta definición llevó al texto a definirse de nuevo como que todo discurso fijado era fijado por la escritura. Esa fue, digamos, la primera definición, y vuelvo a usar esa palabra porque es muy concurrente en este tema, del texto. ¿Sí? Era cualquier forma de oralidad, cualquier mensaje transmitido en forma escrita. Eso es el texto. Pero entonces pasa que empezó a verse plurisemiótico. ¿Eso qué quiere decir? Que tenía más de un componente que no se comprendía a través de esa simple definición, ¿cierto? Entonces no se comprenden signos verbales si no están hechos en sí mismos de gestos, entonaciones e imágenes, ¿cierto? Entonces, digamos en un diálogo como el que estamos sosteniendo, si nosotros lo plasmamos en un papel, no va a estar escrito de la misma manera en que nosotros estamos aquí dialogando, ¿cierto? Exactamente, o sea, tiene un contexto propio y un discurso propio. Y tiene componentes externos que lo hacen no solamente ser texto. O sea, cuando uno lo escribe, sí, el texto está escrito, tiene sus morfemas, todas sus componentes gráficos y son palabras, ¿cierto? Pero a la hora de nosotros representar la realidad en un texto, se nos quedan muchas cosas por fuera. Entonces, el texto no es solamente escribir, es tener muchas más cosas en cuenta. O sea que cuando no es solamente escribir, o sea, cuando ya es algo más, me dice usted, o sea, ya se vuelve un discurso, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de las competencias comunicativas, que son las clasificaciones del texto, ¿cierto? Entonces podríamos ver las tipologías homogéneas que hablan del texto descriptivo, narrativo y argumentativo, como lo vimos nosotros en el colegio, y son aquellas que nos dan ese pedazo tan literal del texto, ¿cierto? O sea, lo explícito. Exacto. No, digamos no lo explícito, sino lo que realmente se escribe. Va directamente relacionado a eso, lo que se escribe. Entonces ahorita hablamos nosotros de un ejemplo muy puntual que es el letrero de no fumar o prohibido fumar y que realmente
su textualidad no es tan significativa, o sea, usted no ve la oración larga, ¿sí? No ve sino prohibido fumar, ¿cierto? Entonces, el texto se referiría en una primera medida, en una primera definición, como solamente la escritura, lo que va debajo de un símbolo, ¿sí? Prohibido fumar. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ampliamos el concepto también en medida del discurso, nos damos cuenta que detrás de ese no fumar hay un mensaje. Ese es el mensaje implícito. Exacto. Y el mensaje explícito es prohibido fumar. Exacto. Entonces, ese sería el mensaje del texto. Muchos lo han tratado de citar como solamente la parte escrita, pero es más allá. O sea, es realmente lo que nos cuenta el texto. Implícitamente. Implícitamente. Listo. Bueno, esto fue un análisis breve sobre el discurso y el texto. Esperamos que les haya quedado claro.